pasar. Exactamente. ¿A mí se me escucha abajo? Se te escucha así un poquito bajo. A mirar a mí. Ah, Yani, para que ahora mi... Ahí está mejor. Vos sabés que no me deja compartir. no, no te deja porque tengo yo, no tengo que seguir yo ahora con la, o vos estabas dando. No, 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 tenés que seguir vos, pero en general Ah, me no, bloqueo. no te deja porque hay un solo presentador. Cada vez que vos tenés que compartir, yo te pongo a vos como presentador. Por eso es la configuración, está así. Ah, dale, yo pensé que ya me quedaba, porque las veces anteriores me quedaba general el compartir. Claro, lo que pasa es que estuve mirando y tocando y ahí me di cuenta que a los participantes a todos les permito compartir, aunque incluido el coorganizador o no. Tendría que seguir buscando a ver si hay una forma de fijar eso. Pero Ujú, bueno, ahora miro después bien. dale. Voy a ir compartiendo mientras tanto, bueno, si les surge algo que quieran consultar antes de arrancar, avisan. Acá. ¿Se ve la pantalla? ¿Me escuchan mejor ahora? Sí, Yani. Bueno, comenzamos entonces, sí, estamos en hora. No miré cuántos estamos en la clase. Y estamos 50, medio poquito Dale. para lo que venimos siendo. Bueno, no sé si esperamos unos 3 minutitos. Y vamos a esperar hasta las y 35 a ver si se conectan algunos chicos más. Bueno, la clase pasada habíamos comenzado este punto del 8.2, que era lo inicial que vimos era conceptos de lo que es informatizar y después relacionado con lo contable, ¿sí? Que lo que más podíamos destacar acá era el ahorro del tiempo en el procesamiento y poder volcar ese tiempo para otro tipo de decisiones que son más importantes para el profesional. ¿Sí? Ahí no me corre. Ahí. Esto vimos en la clase pasada, sí. ¿Cuáles eran las ventajas de la informatización? No sé si hay alguna duda acá. Profe, buenas tardes a ambas. ¿Me escuchan? Sí, se escucha bajito. Decime. Ahora sí. Sí, ahí sí. Bueno, le quería decir que nos quedamos en lo que son autorizaciones y restricciones registrables para su implementación. Sí, acá. Ahí. Esto lo di en la clase pasada. Hasta ahí llegamos que dijimos que para poder llevar los medios electrónicos, no, yo no arranqué la clase, por eso estaba repasando nada más un poquito lo que vimos la clase pasada, para dar esos minutitos para que se sumen algunos más. En cuanto a las autorizaciones y restricciones, lo que dijimos era el tema de lo que está establecido en la normativa legal en el Código Civil y Comercial de la Nación, que se debe pedir esa autorización para poder llevar por medios electrónicos los registros a la Dirección General de Personas Jurídicas y Registro Público de Comercio, ¿sí? Ese pedido se realiza mediante una nota y en esa nota se incluye un dictamen del profesional. Ese dictamen lo que cuenta son las características del sistema que se va a desarrollar y a llevar a cabo en la empresa. Y esa nota, una vez que el ente, la Dirección General de Personas Jurídicas y Registro Público de Comercio nos autoriza, se la
transcribe en el libro de inventarios y balances. Ahí había una pregunta que era si podía ser o no tácita. Y era lo que yo les había comentado en la clase anterior, que no. Tácita significa que si luego de un tiempo determinado se considera que queda autorizada la empresa. Así era hasta antes de la reforma, que fue con la unificación de los dos códigos, del Código Civil y Comercial. Antes de que se unifiquen los códigos, cuando transcurrían 30 días de la solicitud, se consideraba autorizada la empresa. Ahora no, ahora debemos esperar a que se expida el registro para poder llevar los libros en forma automática, electrónica, perdón. Acuérdense, en cuanto a la restricción, es que no podemos llevar de forma electrónica el libro de inventarios y balances, ¿sí? Esto también es un repaso de creo que en la unidad 3 tienen esto bastante desarrollado, que es todo lo que respecta a la normativa, ¿sí? Bien, Dani, antes de que comiences, sí, en general, cuando ustedes, o sea, todo lo que ustedes estudien en estas primeras 8 unidades antes de arrancar con los subsistemas, les da la base para poder entender cada unidad de los subsistemas. Incluso si ustedes estudian muy bien estas primeras 8 unidades, los subsistemas lo van a entender y van a llevarla fácilmente, porque tienen que aplicar a cada subsistema los conocimientos generales de estas primeras unidades. Si bien cada subsistema tiene alguna que otra particularidad, la mayor parte lo hacen estudiando bien estas primeras 8 unidades. Incluso en la parte de normativa se aplican todos los subsistemas, en todos los subsistemas van a ir viendo cómo funcionan, qué registros utilizan, cómo son los comprobantes. Entonces, en general, la recomendación es que traten de ponerle un poquito de ganas, que esta parte que es aburrida, eh, pero les va a servir mucho para la parte práctica. bien. Bueno, ahora sí, comenzamos con esta parte de qué son las aplicaciones contables computarizadas. Un poquito el mismo concepto me da la pauta de que se está refiriendo a los sistemas que se utilizan para el procesamiento de los datos. Como ahí vemos en el concepto, dice que son los software o programas que realizan las tareas de procesamiento electrónico de la información contable y se constituyen así en uno de los elementos del SIG. Este es un concepto de Fowler-Newton, ¿sí? Ahora, en cuanto a los tipos de productos que podemos encontrar como aplicaciones computarizadas, tenemos los llamados software enlatados, que se refiere a aquellos que se encuentran en el mercado, o los software desarrollados a medida, ¿sí? Ahí me da una comparación de ambos en cuanto a los costos. El que yo encuentro en el mercado tiene un menor costo, eh, es susceptible de modificación el que es enlatado, pero el que es a medida yo puedo crearlo justamente según las necesidades específicas de esa empresa, ¿sí? Por eso habla de informatización gradual integral. El, el que encuentro en el mercado ya trae un manual de funcionamiento, en cambio el que es hecho a medida, inclusive se redacta ese manual de funcionamiento, ¿sí? El costo, en cuanto al costo del mismo, en el que yo encuentro en el mercado, está formado por el precio facturado y algún otro impuesto no recuperable que tengan estos sistemas y otros costos. Después, en cuanto al que se desarrolla a medida, voy a tener las depreciaciones, los honorarios que me demande el técnico que me lo está instalando y demás, ¿sí? Eh,
el derecho de propiedad del que encuentra en el mercado no es de la empresa, sino que ya pertenece a, por ejemplo, a Hollister o a Regisoft, como los que estamos por desarrollar ahora. En cambio, el que es a medida sí es de propiedad del ente, ¿sí? En el que es enlatado, puedo tener un servicio de postventa que todo el tiempo tengo que estar recurriendo a la asistencia, ya sea telefónica, para que me den instrucciones si tengo algún problema o si no conozco cómo es el procedimiento de algo, para poder resolver ese problema. Y en los que son hechos a medida tengo una dependencia con el programador de ese sistema, ¿sí? En cuanto a las características generales de estos productos, decimos mono o multiusuario en función de los puestos de trabajo, ¿sí? ¿A qué se refiere eso? Que el sistema en sí se instala, por ejemplo, en una computadora, no iba a decir maestra, pero se le denomina servidor, por ejemplo, y puede ser utilizado por un solo usuario o por varios usuarios si esas computadoras están conectadas en red, ¿sí? El sistema operativo tiene que ver acá con cuál es el tipo de sistema operativo necesario para el funcionamiento, ¿sí? Las tareas que se realizan y el grado de integración de las mismas, el hardware requerido, que se va a referir a la capacidad, por ejemplo, que tenga de almacenamiento y de proceso. También hay que tener en cuenta la instalación del mismo, la personalización, ayuda en pantalla, conocimiento de las estructuras de base de datos y seguridad y copias de resguardo. Todos estos son aspectos que se tienen que tener en cuenta para adquirir estos tipos de productos, ya sea que yo adquiera uno que se encuentre en el mercado o que lo desarrolle dentro del ente. Y si nos preguntamos cuál es el ideal o aceptable, que hay que tener en cuenta el costo-beneficio, ¿sí? Si yo veo que, en primer lugar, sabemos que si yo contrato a una empresa y a un técnico que me desarrolle un sistema específico para mi empresa, siempre va a ser mucho más costoso que el que se encuentra en el mercado. Pero si a la vez ese que se encuentra en el mercado es suficiente en cuanto a, por ejemplo, que tiene un módulo de compras, de ventas, de sueldos y con eso la empresa satisface sus necesidades, no sería necesario el estar preparando y creando un software a su medida, ¿sí? Eh, por eso es que hay que hacer esa relación de costo-beneficio, porque va a depender de las necesidades del ente, de las actividades que desarrolle, del tamaño que tenga, ¿sí? Eh, Ahí tengo que fijarme la seguridad que requiero. Y bueno, y cuando habla de menor costo para iguales o similares prestaciones, era lo que yo les decía recién. Si yo veo que la empresa no va a necesitar tantas especificaciones, por ahí con uno que encuentra en el mercado sería suficiente. Por eso, Clara, el ideal no existe en la realidad. Acá terminó el punto 2. Y ahora la profe va a seguir con el punto 3. Pero antes de eso, no sé si chicos tienen alguna duda, alguna consulta acá. ¿Me podría repetir por qué no existe un ideal? El ideal está hablando de la comparación entre que yo pueda adquirir uno en el mercado o crear uno para la empresa, ¿sí? No puedo decir definitivamente que uno hecho a medida va a ser el ideal por el costo-beneficio. Si yo sé que uno hecho a medida va a salir mucho más caro, tengo que analizar si realmente es necesario por la envergadura del ente. Por lo general, las empresas que utilizan un software hecho a medida son aquellas que por
su propia actividad lo requieren, ¿sí? Pero si no es necesario, con uno del mercado ya estaría satisfaciendo esas necesidades. Por eso tampoco puedo decir, comprar uno que ya está en el mercado, que ya tiene programado todos los módulos, como por ejemplo compras, contabilidad, sueldo, pero resulta que yo adquiero en el mercado y después la empresa necesita, no sé, un requerimiento diferenciado en el stock de los productos que ese sistema no me lo brinda. Entonces, lo pagué y no puedo usarlo porque no me está ayudando en esa parte que yo necesito. No sé si ahí se entendió. Sí, Siempre va a profe, depender de la empresa, ¿sí? gracias. Bien. ¿Algo más? En el chat hay algo. No. Profe, ¿qué sería la Sí. estructura de la base de datos? Ahí en un punto decía. La estructura de la base de datos hace referencia a lo que yo voy a necesitar como darle de ingreso al procesamiento de eso. ¿Se entiende? Por ejemplo, cuando yo estoy en el subsistema de compras o de ventas, el tipo de, a ver, desde los tipos de comprobantes que se van a emitir y se van a ingresar en ese sistema, ya sean contables, operativos, a eso se está refiriendo. También a agregar en el sistema algún tipo de seguridad, por ejemplo, que esté habilitado para cierta persona. El uso de una parte de ese software y con algún código. O sea, que la persona que tiene ese código lo ingresa y lo puede utilizar. Hace referencia a esas especificaciones de los sistemas para el uso y para la seguridad de ese proceso que realiza la empresa, ¿sí? Sí, profe, gracias. Yani, necesitaría sí que me habilites para compartir. Perdón, perdón, disculpa, Loren. Me hubieses avisado antes, me olvidé. A ver, acá, no, igual es rápido, ahí está, ya está, ya. Deme un segundito. ¿Se ve el power? ¿Se me escucha? Sí, No profe, se ve. perfecto. Ahí se Y vio. sí se Ahí se ve. vio. Sí, se ve, profe, el Power. Sí, se ve perfecto. Tu audio, Lore, no se te escucha. Ahí está. Bien. Sí, eso quería ver si, porque me marcaba que no se escuchaba, pero le había cliqueado varias veces y no me dejaba. Bueno, con relación al punto 3, nosotros ya vamos a hablar de lo que es la importación y la exportación de los datos.
la vinculación que tiene el plan de cuentas y el sistema de codificación con la parte informática o las características que se presentan en estos elementos. Y si ustedes ven el programa, acá se incluye lo que nosotros ya dimos cuando vimos la unidad 4 con los centros de información, ¿sí? Así que ese puntito, como ya lo vimos en la unidad 4, no lo vamos a volver a tocar, ¿sí? Sino que vamos a ver la vinculación directamente, o mejor dicho, el impacto que van a tener en el plan de cuentas y con el manual de cuentas. Esencialmente, cuando nosotros hablamos de la importación de los datos, estamos hablando o mejor dicho, lo que significa es traer datos o información a una base de datos desde alguna otra fuente, ¿sí? Desde alguna otra, esa fuente puede ser tanto interna como externa. No necesariamente, tomemos un ejemplo. Esa importación donde yo estoy trasladando información de otras fuentes, por ejemplo, voy a encontrarme en el caso cuando utilicemos el software contable, ¿sí? Por ejemplo, Regisoft. Regisoft nos permite algunos elementos traerlos desde un archivo importarlos de un archivo Excel. Nosotros podemos tener información, una base de datos cargada en un archivo Excel, y el sistema de Regisoft nos permite que agreguemos esa información, esa base de datos al sistema, a este nuevo sistema. Entonces, los datos se cargaron una sola vez en un programa que está de la empresa de Microsoft, y lo vamos a utilizar en otra aplicación diferente que va a ser Regisoft, ¿sí? Eso es básicamente la importación de datos. Y la exportación de datos es la operación inversa, es cuando yo llevo esos datos y lo traslado a otra base de datos o a otro sistema o usuario. Por eso, sí, es que se pueden utilizar en distintos sistemas. Tanto la importación como la exportación de datos, lo que me permite es utilizar esa misma información de una base de datos que hablamos anteriormente, cargamos solamente los datos una sola vez y lo podemos usar en distintos programas, ya sea que traslado los datos desde el programa que yo generé la información a otro, suponiendo que generé un archivo Excel, lo traslado a otro, a un software contable, o a la inversa, del software lo paso al archivo Excel, ¿sí? Que voy a utilizar. Estas tareas de importación o exportación de datos, las dos funciones, se pueden realizar en forma manual, cuando cada uno lleva a cabo ese proceso, o bien en forma automática, cuando el propio sistema se le incorpora una determinada función o un determinado momento en el cual haga esa importación o exportación de datos. ¿Cuáles serían los ejemplos? La forma manual esencialmente es suponiendo que nosotros tenemos un archivo, ustedes ya vieron lo que era el sistema de registración directo y el sistema de registración indirecto. Suponemos que tenemos un sistema de registración indirecto donde yo hago la registración en mi subdiario de compras, ¿sí? Yo puedo agarrar y decir, bueno, llegado fin de mes, hago una minuta contable donde registro mi asiento resumen de ese subdiario y lo traslado al libro diario general. En un sistema manual, ¿sí? Ese traspaso de información lo hago en forma manual, yo hago el proceso, se genera la minuta, mi comprobante, y hago el traspaso de la información. Ahora, en un proceso automático, yo puedo, si estoy con un formato, en un medio electrónico de datos, le puedo programar para que es llegado determinada fecha, supongamos a fin de mes, todos los días 30 de cada mes a las 23:59 del día,
automáticamente el asiento resumen ese y lo traslade a mi libro diario, ¿sí? Eso sería, por ejemplo, una forma automática de traspaso o de importación o exportación de los datos. Básicamente, como mencionamos la clase pasada, este objetivo de contar con las bases de datos es la de evitar la duplicación de la información y utilizar esos mismos datos o esa misma información que ya se cargó anteriormente para utilizar en otros programas o medios, ¿sí? Entonces, como mencionamos acá, la exportación de los datos lo que hace es permitir transferir información de un subsistema a otro, ¿sí? Utilizando la misma carga inicial o primaria, ¿sí? Utilizo mi misma base de datos y la traslado de un subsistema a otro. Supongamos que lo que yo estoy en el sistema de contabilidad, ¿sí? Y lo que me interesa a mí es obtener información por ejemplo, me piden, el subsistema de recursos humanos me pide el detalle de las cuentas que tengo en el plan de cuentas para hacer el asiento propuesto de la minuta contable en la liquidación de sueldos. Entonces, lo que yo hago, puedo emitir un determinado archivo, por ejemplo, en un archivo Excel o tal vez en un archivo Word, hago tomo parte de mi plan de cuentas vinculado a las cuentas relacionadas con los recursos humanos y se lo puedo transmitir a mi subsistema de recursos humanos. Ese sería un ejemplo donde yo le estoy transmitiendo información. Lo que también puedo hacer es, si el subsistema de recursos humanos tuviera acceso al software, podría emitirle directamente el archivo, el formato completo del plan de cuentas para que pueda tomar esa información que necesita, ¿sí? Lo que permite, ¿sí? Otra forma de exportar datos sería, por ejemplo, la posibilidad de hacer las colas de espera para utilizar una determinada impresora, ¿sí? Suponiendo, como nosotros anteriormente lo que hacíamos cuando trabajamos en forma presencial con los casos de gabinete, hace unos años atrás lo que se hacía era que ustedes hacían la impresión de sus trabajos de gabinete dentro de los salones de clase. Tenían que llevar las hojas que necesitaban la impresora y se hacía la impresión del trabajo al finalizar. ¿Qué sucedía? Teníamos, supongamos que eran 30 computadoras que estaban haciendo la carga de la información y que a medida que cada uno iban terminando de cargar los datos en el trabajo de gabinete, iban mandando el pedido de impresión a la única impresora que teníamos disponible. Lo que hace esta exportación de datos es, yo le estoy dando la orden a otro dispositivo para que haga la impresión, obtener un determinado informe. Entonces, como ese dispositivo va a ir imprimiendo a medida que recibe la información, cada uno de los archivos, se va a ir generando una determinada cola de espera a que se desocupe la impresora y esté disponible para llevar a cabo la impresión de cada uno de los distintos trabajos. Entonces, dentro de los elementos de las características que tiene esta exportación de datos es facilitar sí, el diferimiento de operaciones de impresión a que se ocupe esa determinada impresora. Y, como les mencioné recién, la posibilidad de trabajar sobre una misma base de datos con distintos programas o distintas aplicaciones. Por su parte, ¿sí? En lo que se refiere a la importación de los datos, como les mencioné, la importación de los datos, básicamente voy a traer datos desde otros sistemas o desde alguna base de datos o de algún otro subsistema. Ejemplo, podemos trabajar con la importación de los datos, ¿sí? Volvemos al subsistema de recursos humanos. ¿Sí? El subsistema de recursos humanos, cuando hace la liquidación y confecciona la minuta contable, esta la que yo les había mencionado recién, para la cual nos había pedido
que le pasemos las cuentas que estaban habilitadas para hacer su asiento propuesto, ¿sí? Nos tiene que transmitir esa información para hacer la registración contable. Esa importación de datos la podríamos hacer de las dos maneras, en forma manual, cuando el subsistema me transmite a mí en forma física la minuta contable, yo estoy captando la información que ellos hicieron, estoy trayendo a mi sistema y voy a hacer yo la carga de esa información. O podría llegar a haber una conexión electrónica, que decimos nosotros, donde el subsistema, cuando emite esa minuta contable, la emite en forma electrónica, el sistema automáticamente capta la información y procede a hacer el asiento propuesto que mencionó la aplicación. O tal vez podría, por ejemplo, si se encontraran, esta última opción sería si se encontraran vinculados electrónicamente y el subsistema de recursos humanos tuviera acceso a esta aplicación o a esta aplicación contable, ¿sí? A este software contable tuviera acceso, podría ya hacer el registro. E incluso podría llegar a hacerse esa importación de los datos y generar un sistema de seguridad donde, como el sistema de recursos humanos está generando su minuta contable, pero no hay ningún contador que diga que está bien ese asiento que lo hizo, que cuando llega esa información, el contador o la persona que estuviera asignada recibe electrónicamente el pedido de asiento, entra, mira si está bien el asiento y aceptando, ya automáticamente se procede a hacer la contabilización de esa operación. ¿Se entiende hasta acá o hay alguna duda? Sí se entiende, profe. Bien. Si hay alguna duda, sí, me avisan, entonces, si abren el micrófono, entonces yo puedo ir resolviendo las dudas. Bien, entonces, en cuanto a la vinculación o las características que se plantean con relación al plan de cuenta y a los manuales de cuenta cuando utilizamos medios electrónicos de datos, de procesamiento electrónico de datos, esencialmente la mayor ventaja o la mejor característica que se va a generar es de que tanto el plan de cuentas como el manual de cuentas va a poder modificar la información que tiene de una manera más rápida y ágil, ¿sí? Nosotros, contando con un plan de cuentas electrónico, podemos automatizar algunas tareas, por ejemplo, el tema de la carga de un asiento contable, ¿sí? Como dije ahí recién, que mencioné el tema de la carga del asiento resumen de un subdiario. Podemos decir que llegado a determinado periodo de tiempo tiene que automáticamente generarse ese asiento resumen, ¿sí? Y agrupar información de distintas maneras, utilizando, por ejemplo, los distintos niveles de agrupamiento de las cuentas o bien utilizando centros de información, ¿sí? El plan de cuentas va a diferenciarse dependiendo del detalle y la extensión, ¿sí? En función de si se utilizan o no los centros de información. Por eso acá nosotros les mencionamos que dentro de las ventajas de utilizar un plan de cuenta con medios PED es que puede ser mucho más analítico, ¿sí? Porque no es lo mismo manejar en forma física un plan de cuentas de 5 páginas donde yo tengo que ir buscando dónde está la cuenta que necesito utilizar dentro de esas 5 páginas, que si las tengo en un software o en un medio electrónico donde yo, por ejemplo, puedo escribir las 3 primeras letras de la palabra, del nombre de la cuenta que necesito y tal vez ya me la trae. O incluso, como habíamos visto, con el sistema de codificación, que si también está en el sistema manual, por ahí es un poco más dificultosa la utilización, pero
puedo identificar más rápidamente dónde se encuentra la cuenta y por lo tanto podría llegar a ser mucho más analítico, ¿sí? En cuanto a esta característica de que sea analítico, sí va a depender de también el nivel, la extensión, ¿sí? Si se utilizan o no estos centros de información. En el caso de la existencia, sí, a través de la utilización de medios electrónicos, resulta imprescindible, sí, la codificación. ¿Por qué? Porque ello va a favorecer poder vincular con cada rubro o con cada elemento patrimonial, con cada tipo de elemento de la ecuación contable fundamental, donde encuentro esa información. Me posibilita sin mayores inconvenientes agregar cuentas nuevas, ¿sí? Que fueron todas esas características que fuimos viendo cuando dimos la unidad 4. Son todas estas mismas características, ¿sí? La posibilidad de identificar o de localizar dónde están cada una de las cuentas. Acuérdense que en principio nosotros conocemos dentro de cada uno de los elementos del activo, del pasivo, del patrimonio neto, a qué elemento corresponde lo que nosotros tenemos que contabilizar. Entonces, una idea general de dónde estaría ubicado dentro del plan de cuentas la tenemos. Con la codificación, ¿sí? La vamos a poder identificar en forma mucho más precisa, porque si tenemos código 111, sabemos que va a corresponder al activo corriente, el rubro de caja y banco, supongamos, ¿sí? Eso igual, como mencionamos anteriormente, se va adquiriendo con la práctica, con la utilización de las cuentas, pero también incluso hay software donde les permite agregarle un código a la cuenta, distinto, aparte de la codificación, les permite agregar una palabra clave para identificarla, ¿sí? Y traerla tal vez más rápido. Por ejemplo, si ustedes tienen la cuenta de fondo fijo, Casa Central, tal vez podrían llegar a poner la palabra fondo, fondo CC, y traen directamente la cuenta de fondo fijo Casa Central, sin tener que entrar a leer todas las cuentas hasta localizarla. Entonces, como les mencioné anteriormente, entonces, dentro de las características, es que el plan de cuenta va a estar afectado por la utilización de los procesadores electrónicos de datos. La extensión va a tener la posibilidad de que sea un poquito más extensa, ¿sí? Y se va a depender de si se utilizan o no centros de información. Perdón, no quise pasar, ahí está. Ahora yo les voy a dar, vamos a abrir un archivo Word y les voy a hacer un ejemplo. Quise ver si podía hacerles el ejemplo acá, pero no. Y obviamente, ¿sí? Podemos tener una mayor cantidad de cuentas simples y con una mayor desagregación que podrían incluso llegar a reemplazar la posible utilización de submayores, ¿sí? Por ejemplo, si nosotros utilizamos la cuenta como cuenta colectiva, generamos una sola cuenta de caja y no hacemos la distinción si corresponde a la casa central o tal vez tengan una caja por cada sector, ¿sí? Si tienen alguna caja, por ejemplo. Supongamos una empresa de venta de ropas. Y esa venta de ropa, por un lado, tiene venta de ropa de hombre y venta de ropa de mujer. Y cada una de esos sectores maneja su propia caja, ¿sí? Yo tal vez la empresa utiliza una sola cuenta de caja, ¿sí? Pero cada uno de esos dos sectores hace sus operaciones y tiene un movimiento diferente. ¿Qué va a suceder? Lo ideal sería que esos sectores tengan sus propios submayores de la cuenta, ¿sí? Caja, sector hombre, caja, sector mujer. Pero tal vez manejo el registro, solamente tengo aparte, pero no manejo no tengo tan desagregado mi plan de cuentas como para evitar esa utilización.
Entonces, teniendo la posibilidad de desagregar más y permitir de que este plan de cuentas sea mucho más extenso, puedo llegar a utilizar cuentas mucho más analíticas y reducir un registro para hacer un control. En lo que se refiere a la utilización de los manuales de cuenta, ¿sí? Se puede, la ventaja o la característica que tiene al utilizarlos en medio electrónico de datos, como son, habíamos dicho anteriormente, una guía para quien lo va a utilizar en el desarrollo de su trabajo, la ventaja es que puedo utilizarlo como ayuda de pantalla. ¿Cómo sería esta ayuda de pantalla que nosotros mencionamos? Por ejemplo, cuando ustedes están haciendo la carga de un determinado asiento, hacen, supongamos que tienen la cuenta, que tienen que hacer el registro de una operación de una cobranza a un cliente y va a entrar la cuenta de recaudaciones a depositar a clientes. Ese es el asiento que deberían hacer. Hay algunos software que lo que permiten es que haciendo clic derecho sobre el nombre de una determinada cuenta, pudiera ver cuál es la descripción de los conceptos que puedo incluir dentro de esa cuenta. Por ejemplo, de recaudaciones a depositar, ¿sí? Porque tal vez yo tengo abreviado, veo el nombre chiquitito, recaudaciones a depositar, sucursal sucursal 1. Y no me acuerdo si la sucursal 1 es la sucursal a la que realmente corresponde lo que yo tengo que imputar. Entonces, hago clic derecho, leo la descripción, ¿sí? Y puedo ver si esa cuenta es la que corresponde a la sucursal 1 que se encuentra en la ciudad de Resistencia, en tal ubicación, ¿sí? Puedo ver la desagregación y la información de en qué momento puedo utilizar esa cuenta. Y de la misma manera que con el plan de cuentas, la posibilidad de agregar, de actualizar, ¿sí? El manual de cuentas, ¿sí? Una vez que se actualiza mi plan de cuentas, donde yo creo una nueva cuenta, paralelamente mi manual de cuentas se tiene que modificar. ¿Por qué? Porque tengo una nueva cuenta donde tengo que incluir todo el detalle de esa cuenta, cuándo se debita, cuándo se acredita, qué significa el saldo, cuáles son los posibles asientos en los que lo podría utilizar, cuáles serían las normas de control interno que voy a utilizar, que debería realizar para controlar esa información. ¿Se entiende? Entonces, acá básicamente lo que nosotros tenemos que tener en cuenta y tenemos que, y con una mayor precisión, esencialmente sería analizar cuáles son esas ventajas que nosotros vimos allá en la unidad 4 cuando hablamos de qué era el manual de cuentas, qué era el plan de cuentas. Lo aplico a este ámbito donde utilizamos la tecnología, donde utilizamos los sistemas computarizados. ¿Cuáles son esas ventajas y qué avances podríamos llegar a tener? Que esencialmente son posibilidad de que el plan de cuentas sea más extenso, la posibilidad de la modificación o actualización de la información que contiene, ¿sí? En forma más rápida y ágil, y de la misma manera con el plan de cuentas, con el manual de cuentas, perdón. ¿Hasta acá nos siguieron? ¿Me siguieron? ¿Hay alguna duda? Profe, sobre el plan de cuentas, ¿cómo Sí, es eso de que se puede modificar? No bien. entendí esa parte. Vamos a hacer, denme en un ratito. ¿Querés compartir, Lore? Ahí te pongo de nuevo. Me ¿Vas a sacó, compartir? espera, ¿me sacó? ¿No? Una vez Sí, que me deja, sí, me sacó. creo que sí, para porque yo pongo a una sola siempre como presentador. Ahí voy. No, pero la otra vez no fue así, che. Igual déjenme abrir un Word. Convertir en presentador. Ahí está, ahora sí. Ahora te va a dejar compartir. Bien. A ver, el Word. No sé quién era el que había, el alumno que habló, que me preguntó.
Profe Lautaro, pregunté. Lautaro, específicamente de modificación, ¿vos te referías a qué específicamente? Dijo que se podía modificar el plan de cuentas o algo así, Sí, agregando. las características que tiene generalmente el plan de cuentas. A ver, acá yo abrí, no sé si ven ustedes esto. Sí, se ve. ¿Se ve? A ver, yo abrí el ejercicio 4.1, ¿sí? Que habíamos completado. En realidad yo no guardé las modificaciones que habíamos hecho. De todas maneras, lo que nosotros, esas modificaciones a las que yo a las que yo había hecho referencia son las modificaciones que habíamos visto ya en la unidad 4, donde el plan de cuentas tiene la posibilidad de agregar cuentas nuevas, por ejemplo, en este caso, nosotros, este ejercicio esencialmente lo que tenía era que había abrir una nueva sucursal. Entonces, se iba a modificar el plan de cuentas que esencialmente estaba creado con las cuentas de fondo fijo, casa central, fondo fijo, sucursal Barranqueras, y al modificarse, al ampliarse la empresa, se iba a poder agregar esta otra cuenta de fondo fijo, sucursal de Corrientes. ¿Sí? Esas son las modificaciones esenciales que se pueden generar, o sea, se pueden agregar cuentas nuevas y el plan de cuentas se va a tener que modificar. ¿Por qué? Porque necesita que se registre esa información diferente Manual de y que cuentas se también. desagreguen. ¿Cómo? Y también se agregaría el manual de cuentas. Y también se agregaría el manual de cuentas, porque en principio nuestro manual de cuentas para esta empresa iba a estar creado con la hoja para el fondo fijo Casa Central y el análisis para fondo fijo sucursal Barranqueras. Entonces, al agregar la cuenta nueva, mi manual de cuentas también tiene que agregar una nueva hoja donde se haga el análisis de la cuenta fondo fijo sucursal Corrientes. Lo mismo con relación, por ejemplo, a la cuenta recaudaciones a depositar sucursal Corrientes. ¿Sí? Esto sería, o sea, esta es la posibilidad. Nosotros utilizamos un medio electrónico de datos y tenemos la posibilidad de hacer esta desagregación, o sea, que las cuentas sean mucho más desagregadas. Lo que yo quería mostrarles con el tema de la posibilidad de utilizar los centros de información es que si yo, por ejemplo, utilizo un centro de información, acá está, vamos a agregar acá arriba. Yo cuento con un centro de información, no sé si se ve o escribo más grande. O si no, agrandá un poquito el... Vamos a ver, Ah, ahí está. eso también, escribí más Centro lento. de información número 1. Voy a crear Casa Central, un centro de información número 2, sucursal Barranqueras, y un centro de información número 3, sucursal Corrientes. ¿Qué me posibilita esto? Que si bien mi plan de cuenta puede ser mucho más analítico, si yo utilizo los centros de información, ¿qué voy a hacer? Voy a utilizar solamente eh, toda la fila, ¿sí? Voy a utilizar solamente la cuenta de fondo fijo, ¿sí? Y voy a utilizar solamente la cuenta de recaudaciones a depositar sin que esté mayormente desagregada. ¿Por qué? Porque cuando yo vaya a hacer mi asiento contable, donde yo, por ejemplo, vamos a suponer la cobranza que hice recién, que les mencioné recién, recaudaciones a depositar,
a clientes, ¿sí? Cuando yo haga este asiento, lo que voy a tener que hacer acá es asignarle a qué centro de información pertenece. Por ejemplo, centro de información número 1. Una aclaración más acá, en este ejemplo que le está dando la profe, la cuenta fondo fijo y recaudaciones a depositar la escribiría como un nombre propio, con minúscula Sí. y la primera letra con mayúscula. Sí, ahí corregí. Recaudaciones a depositar número 2, ¿sí? Supongamos que se hizo el cobro en la sucursal en Casa Central y en la sucursal Barranqueras. Acá supongamos que se cobró 200.000 pesos. En la sucursal Barranqueras se cobraron 50.000 pesos, ¿sí? Tomando el ejemplo. Y mis clientes se disminuyen en 250.000 pesos. Yo utilicé la misma cuenta de recaudaciones a depositar, esta misma cuenta de recaudaciones a depositar, con la aclaración de que está como nombre propio, porque se utiliza como cuenta imputable, ¿sí? Pero la asigné a centros de información diferentes. Repito la misma cuenta, pero la asigno a centros de información diferentes. Por eso es que el plan de cuentas tiende a ser menos analítico cuando utilizo los centros de información, ¿sí? El centro de información es esencialmente una herramienta, como lo mencionamos anteriormente, es una herramienta que se puede utilizar cuando se utilizan procesadores electrónicos de datos. ¿Está hasta acá? ¿Se entiende? ¿Se entendió el Sí, profe. ejemplo? Sí, sí, se entendió. Bien, entonces dejo de compartir, ¿sí? Y te paso la palabra, Jani. Bien, ahora Profe, vamos a continuar. Sí, en el perdón. trabajo de gabinete vamos a tener que trabajar de esa manera con centro de información. Sí. Igual no se asusten porque nosotros, o sea, antes que arranquemos con el desarrollo, nosotros ahora lo que vamos a hacer, terminamos de dar la unidad 4, perdón, la unidad 8. Vamos a ver los ejercicios de la unidad 8. Primero vamos a ver todos los ejercicios, estos teóricos, por decirlo de alguna manera, y después vamos a hacer unos ejercicios prácticos donde vamos a ver también cómo funciona el software contable, ¿sí? Nosotros les vamos a enseñar cómo se utiliza el sistema Regisoft y vamos a practicar a hacer los asientos con un ejercicio modelo que tienen ahí. ¿Alguna otra duda, chicos, o consulta? Entonces, profes, ¿es mejor usar los centros de información para descentralizar toda la contabilidad? ¿O estoy entendiendo mal? Depende de las necesidades de información que tenga la gerencia en el ente. Por ahí el tema del uso de centros de información no es necesario en todo el plan de cuenta, porque no voy a estar creando un montón de centros de información, sino en sectores críticos. Por ejemplo, el más usado es en la parte de los gastos, usar centros de información para los gastos de administración y de comercialización. ¿Por qué? Porque por lo general las cuentas que uso son las mismas. Por ejemplo, por decirles sueldos y jornales, cargas sociales, gastos de librería, depreciaciones del ejercicio. ¿Sí? Las creo una sola vez dentro de los gastos y no separo el plan de cuentas abriendo por gastos de administración y por gastos de comercialización, sino que aplico centros de información y abro una sola vez el plan de cuenta con todas esas cuentas que serían prácticamente comunes en administración y comercialización. Y también, por ejemplo, si necesito separar tener información por tipo de producto, podría abrir o crear centros de información tanto para en el rubro bienes de cambio y también en el rubro ventas y costos de ventas.
O sea, eso es lo importante es que ustedes entiendan cuál es la importancia de aplicar esos suelos, esos centros de información. No voy a tener todo un plan de cuenta que con centros de información, sino para las funciones necesarias que considere el ente para utilizarlo. Incluso, ¿Entendió? si supongamos que ustedes necesitan tener desagregado el plan de cuentas, ¿sí? Por ejemplo, tomando el mismo ejemplo que yo les mostré recién, entre Casa Central, sucursal Corrientes y sucursal Barranqueras, pero necesitan otro tipo de información adicional, ¿sí? Pueden tener desagregado en el plan de cuentas utilizando por sucursal y a su vez utilizar un centro de información para segregar aún más esa información, ¿sí? Eso se suele dar por ahí, se suele dar mucho, por ejemplo, en el rubro de los bienes de cambio, ¿sí? ¿Por qué? Supongamos que la empresa vende mesas y sillas y el plan de cuenta está desagregado en mesas y sillas y a su vez tiene un depósito en Casa Central y un depósito en una sucursal determinada y necesita saber cuántas mesas y cuántas sillas hay en cada depósito, ¿sí? Se puede utilizar el centro de información y se dice mesas, depósito Casa Central, tantos pesos, porque acuérdense que la contabilidad muestra no las cantidades físicas, sino las cantidades monetarias. Tantas mesas hay en sucursal 1, ¿sí? Eso también, o sea, pueden combinar la desagregación del plan de cuentas con un centro de información. ¿Se entiende? Sí, se entiende. Gracias. ¿Continuamos o hay alguna otra pregunta, chicos? Ya falta menos. ¿Sí? Esto Valeria. esta filmina que están explicando ya está en el aula, ¿no? Sí, Sí. sí, ya estas tienen disponibles en la parte de teoría, donde está todo el contenido de teoría. Bien. Bueno, lo último que vamos a mirar es todo lo que está relacionado con los controles en este uso o desarrollo de los medios PER o los sistemas computacionales, ¿sí? Entonces, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de controles? Decimos que consisten en métodos, políticas y procedimientos organizacionales que garantizan la seguridad de los activos de la organización, la exactitud y confiabilidad de sus registros contables y de sus operaciones a los estándares que defina la administración, ¿sí? También, como lo podemos definir como cualquier actividad o acción realizada manual o automáticamente para prevenir, corregir errores o irregularidades que puedan afectar el funcionamiento de un sistema para conseguir sus objetivos. Como sabemos, es muy importante siempre tener organizado el control dentro de ese sistema para que no pueda ser vulnerado, por ejemplo, ¿sí? Según Catácora también tienen el concepto en el material en cuanto al control interno contable del procesamiento electrónico de datos que forma parte del ambiente de control interno de los sistemas de información de la organización, ¿sí? Ese control se debe seleccionar teniendo en consideración la naturaleza de los sistemas de información, incluyendo el grado de mecanización del procesamiento de las transacciones, la complejidad de la tecnología utilizada y el grado en que la información contable generada depende del procesamiento electrónico de datos, ¿sí? En cuanto a los objetivos del control, los podemos clasificar en controles preventivos, detectivos y correctivos. ¿A qué nos referimos con cada uno de estos? Si hablamos de preventivos, es para lograr evitar que ocurra algo determinado, ¿sí? Por ejemplo, una falla en el control. Los detectivos es, una vez que se produce esa falla,
poder conocer cuanto antes el evento, es decir, detectarlos tal como lo dice el concepto. Y los correctivos vendrían a reducir el impacto de una amenaza, facilitando la vuelta a la normalidad cuando fallan los anteriores, es decir, como una retroalimentación y buscar la forma para que no vuelva a suceder esa falla que se ocasionó, ¿sí? Perdón, ahí volví para atrás. Acá tenemos ejemplos. Ahí no alcancé a leer, no sé lo que dijo un compañero, puede ser en el chat, no puedo ver acá. Profe, en la práctica podría ser la doble verificación saldos. La doble verificación de los saldos, Sí. claro, ese sería un ejemplo. Por ejemplo, si podría cruzar, hacer un control cruzado, que es el que existe entre dos registros diferentes, como por ejemplo un mayor de la cuenta IVA crédito fiscal con el libro de IVA, ¿sí? Que sería esa columnita del IVA crédito fiscal, deben coincidir. Ese es un ejemplo. Acá, en lo que sigue, podemos ver ejemplos y funciones de cada uno de estos tres controles que les mencioné. Dentro de las funciones que tienen los controles preventivos, como dice ahí, sería evitar problemas antes que aparezcan, monitorear las operaciones y las transacciones de entrada, tratar de predecir problemas potenciales antes de que ocurran y prevenir la ocurrencia de un error, omisión o acto delictivo. Como ejemplo, emplear personal calificado, segregar funciones, seleccionar el ingreso al personal, era lo que yo hoy les había dado como ejemplo, tener una clave de acceso y solamente la persona que tiene esa clave es la indicada para poder hacer ese ingreso, tener un respaldo de las operaciones que sería el llamado backup para que no se pierda si llega a suceder una falla. Ahí es un buen ejemplo para entender un control preventivo. ¿Por qué? Porque si yo sé que se hace un backup y que se resguarda esa información, si luego se produce un error o un problema, lo voy a poder volver para atrás al poder insertar ese backup que hice y recuperar lo que se haya perdido. También un monitoreo constante. ¿Sí? Esos son ejemplos de los controles preventivos. Y un mantenimiento del hardware, que también es lo recomendable siempre, tratar de tener los equipos informáticos en un buen funcionamiento y con un adecuado mantenimiento. En cuanto a los controles detectivos, ¿sí? Sería el control que se detecta un error o una omisión o un acto delictivo que se haya producido. Como ejemplo, los totales de comprobación, que era el ejemplo que recién mencionamos, y hacer un control cruzado entre dos registros, entonces ahí puedo visualizar automáticamente que si no coinciden, detecté que hubo una falla. Pistas de auditoría o doble verificación de saldo, ¿sí? Y en cuanto a los controles correctivos, como resumen de esto, les había dicho que, bueno, es como hacer una retroalimentación para ver a dónde y por qué se produjo ese desvío y corregirlo para que no vuelva a suceder en adelante. En cuanto a las funciones, podemos mencionar reducir el impacto de una amenaza, corregir los problemas descubiertos por estos controles detectivos. También nos permite identificar la causa de ese problema generado y modificar lo necesario, que es lo mismo que les acabo de decir, para evitar la ocurrencia de los errores. Como ejemplo, una planificación de contingencias, procedimientos de respaldo,
elaboración de políticas de administración de contraseñas y auditoría de informática. Ahí cuando se refiere a elaboración de administración de contraseñas era cuando se asignan quiénes son las personas que van a hacer uso de determinadas partes de ese sistema que yo estoy desarrollando y utilizando para que no accedan al mismo personas o que no tengan capacidad para realizar esa actividad o que intencionalmente quiera ocasionar un daño. ¿Se le entrecorta bastante? ¿O a mí no? Sí, sí, Dani, capaz que tengas que sacar tu cámara porque se está cortando. Lo último que Sí. dijiste no se escuchó. A ver, vamos a ver ahora si mejora un poquito lo que les estaba, no sé si se alcanzó ¿se escuchó? ¿Se escucha mejor ahí? ¿O se sigue cortando? Sí, 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 no, ahora está mejor. Bien. Entonces, lo último que había dicho era que no sé si me alcanzaron a entender, en cuanto a la administración de contraseñas, que es muy importante para poder establecer un personal determinado para cada tarea, o bien que sea idóneo para la realización de eso, y también para evitar que intencionalmente, si yo le doy acceso libre a cualquier persona a que mire y a que utilice todo el sistema en completo, podría intencionalmente generar alguna falla o errores en el sistema. O por ahí no es la persona adecuada para realizar esa tarea y puede cometer errores por no tener tal vez el conocimiento suficiente, ¿sí? Y acá lo que les había pedido era que me digan si tenían dudas hasta estos tipos de controles que vimos o si podíamos seguir, si se entendió bien. ¿Seguimos entonces? Sí, Bien, profe, avance nomás. bueno. Entonces acá lo que tenemos es cómo está controlado ese sistema de información computarizado, ¿bien? Y acá lo que tenemos que decir es que es una combinación entre controles generales y controles de aplicación. Cuando hablamos de controles generales, son aquellos que consisten en una combinación del hardware, del software y los procedimientos manuales que crean un entorno de control global. ¿A qué me refiero cuando hablo de esto? ¿Sí? Acá lo más importante, chicos, en este control general es el control y la seguridad del equipamiento. Un ejemplo que les podría dar podría ser que en el sector donde se encuentran los equipos y las bases de datos se instale un sistema de detección de incendios, por ejemplo, ¿sí? Por si llegara a producir un cortocircuito que genere un incendio, se debe proteger para que no se dañe ese espacio físico que me pueda perjudicar también un acceso a los datos de información. También otro ejemplo podría ser que se generen backup automáticamente, no sé, cada 5 minutos o cada 20 minutos. Entonces, si ocurre algún siniestro, eso podría ser recuperado, ya que fue haciendo backup automáticos, por ejemplo, en una nube. Otra opción sería el tema que se genere un manual de utilización y de creación de los software, ¿sí? En el caso de que se crea un software a medida, por ejemplo, hay cierta dependencia con el desarrollador o con el técnico que me creó ese sistema, ¿sí? Entonces, si la empresa o si la persona que está utilizando llega a tener algún inconveniente y no se pueda acudir a ese desarrollador, ese manual, la existencia de ese manual me va a servir para acudir ahí
y ver si puedo resolver ese inconveniente, porque tal vez ni siquiera llamando a otro ingeniero lo va a poder resolver si no es el profesional que creó específicamente esa función, ¿sí? En cambio, los controles de aplicación son controles específicos, únicos para cada aplicación computarizada, ¿sí? Dentro de esos controles de aplicación vamos a tener control de entrada, de procesamiento y de salida. Dentro de los controles de entrada son aquellos que verifican la exactitud y la integridad de los datos cuando ingresan al sistema. Los controles de procesamiento serían los que se establecen cuando los datos están ya completos durante la actualización. Y los de salida aseguran que los resultados del procesamiento sean exactos, estén completos y se distribuyan adecuadamente. Acá, para que se entienda un poquito mejor, les voy a mostrar, les quiero mostrar el ejercicio 8.1, si pueden mirar en la guía mientras yo comparto, vayan buscando, porque ahí les podemos mostrar ejemplos, un poquito más de ejemplos de ese tema de los controles generales de seguridad. Espérenme que voy a buscar. ¿Estoy compartiendo? No, ¿O no? profe. No, todavía no. Parece que acá está. ¿Ahora? Ahora sí. Ahí Ahora sí. sí, profe. Bueno. ¿Pudieron buscar o quieren que les dé un ratito para que abran la guía de la 8? Al ejercicio 8.1. Voy a ir leyendo despacito lo que nos pide como para que ustedes puedan buscarlo. Se llama El Más Seguro S.A. y tiene como objetivo reconocer la importancia de los controles del SIC en ambientes con procesamiento electrónico de datos, diferenciar los tipos de controles a aplicar según su clasificación. ¿Cuál es la tarea acá? Que clasifiquen los controles del SIC en medios PED, que completen el siguiente cuadro según la clasificación descrita y enuncie para un medio de registración manual cómo se realizarían los controles de aplicación detectados en este ejercicio. Bueno, en cuanto a la clasificación de los controles, recién vimos que por un lado teníamos los generales y los de aplicación, y dentro de los de aplicación, de entrada, de procesamiento y de salida. Acá los invito a que participen y me puedan ir diciendo ustedes. A ver, el primero que tenemos, dice, el sistema prevé claves de seguridad para los distintos usuarios a través de códigos, de acuerdo al nivel otorgado por la gerencia. ¿Qué les parece que sea, si es un control general o es un control de aplicación? Acá lo que nos está diciendo es que hay claves de seguridad. Yo les mencioné un ejemplo ahí, dentro de uno de los dos. ¿Qué les parece? ¿Es general o es de aplicación? Es general, profe. Muy bien, es general porque está hablando de la protección de la seguridad. A ver, para Profe, mostrarles. ahí sería pregunta. Si es general, serían entonces detectivos, por el tema de que intentan que no haya actos delictivos, que Muy sería, por bien, ejemplo, robo de contraseña. exactamente. Sería para evitar que suceda. Bueno, avanzamos al segundo ejemplo. El encargado del área de sistema diariamente realizará backup
en CD para el resguardo de la información generada en el día. ¿Y esta qué les parece? De aplicación. De aplicación también. ¿Están seguros? General, profe. Es general. General fue uno de los ejemplos que usted dio. ¿Por qué los alumnos que mencionaban que era de aplicación consideran que es de aplicación? Lo mismo iba a preguntar, sí. Perdón. Lo No, está bien. consideré al principio, profe, pero después me di cuenta que estaba mal por el tema de que decía que el encargado del área, entonces lo tomé como algo que era único, o sea, que era como una política, como que se le estaba nombrando a él, como algo administrativo, porque viste que estaba el control administrativo, y entonces pensé que era de aplicación, pero después me di cuenta que no. De igual manera, para eso lo que tienen que tener en cuenta en los controles de aplicación, si me afecta en algo en el procesamiento, y ubicarme si podría estar en la entrada, en la salida o en el proceso. Y en este caso no, se está refiriendo a otra cosa directamente, ¿sí? A proteger este sistema con esos backups. Bien, el que sigue dice, en caso de fallas del servidor, la información se recuperará a partir del último backup efectuado. Y acá, General, profe. fíjense que están todos los tres primeros, por lo que hasta ahora leímos, son todos relacionados a proteger de alguna manera la información contenida dentro de ese sistema, ¿sí? Ahora el que sigue. El sistema prevé un registro de intentos de accesos con claves no autorizadas. Sí, ya es de aplicación. ¿Y de aplicación les parece? ¿Y de entrada, de procesamiento de salida? De entrada. ¿Y por qué se ríen? Porque dudan. Sí. Estoy hablando del momento en que accedo, sería entrada, porque directamente no le estoy permitiendo que pueda interactuar a ver, sería insertar datos en el ente. Por eso es de entrada. Después, el que sigue dice, verificación periódica del funcionamiento y actualización de los programas antivirus. Aplicación, leo ahí que dice Katia. Y en este caso, si es de aplicación, ¿dentro de qué etapa? Procesamiento. Procesamiento, profe. Muy bien, porque es como en pleno funcionamiento de ese proceso es que se aplica esa verificación. Y por último dice, en forma automática el sistema registra las actividades diarias a fin de detectar posibles errores u omisiones. Y Creación y de salida. salida. Muy bien. Porque es como que acá procesa lo que se produjo durante ese día y puedo ahí ver si hubo alguna omisión en cuanto a que me haya faltado registrar algo o un error. A ver. Bueno, vamos a continuar ahora con, otra vez compartir, con lo que estábamos viendo. Me parece que estuvo bueno ahí de ir al práctico como para que se pueda visualizar mejor el tema, con ejemplos, ¿sí? Aplicación, hasta ahí vimos.
¿Alguna duda para hasta acá? ¿Para continuar? Bueno, acá lo que viene es como hacer hincapié un poquito más en lo que ya fuimos diciendo, de que es necesario que los datos estén protegidos. ¿Continuamos entonces? A ver, creo que acá se Sí, ve profe. mejor. Ahí está. Protección de datos contables. Retos de la administración. Diseñar sistemas que no estén subcontrolados ni sobrecontrolados. ¿Sí? ¿A qué nos referimos con esto? Ay, no sé si apagué mi cámara, ¿no es cierto? ¿Me escuchan bien? Sí, 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 Jani, se ves bien. Ya. Y aplicar estándares para garantizar calidad en proyectos de inversión. Cuando hablo de los sistemas que no estén subcontrolados ni sobrecontrolados, nos estamos refiriendo a la seguridad de los sistemas de información, como por ejemplo violaciones internas de seguridad que podrían ser más numerosas, pero también pueden haber externas que van en aumento. Por ejemplo, virus informáticos el virus informático podría ser externo, o los sabotajes o destrucción o hurto podrían estar dentro de los internos. Entonces, acá lo que tenemos que tratar es de encontrar un equilibrio en cuanto a la protección versus molestias de control. Por qué decimos eso? Porque, por un lado, yo sé que tengo que controlarlo de alguna manera con contraseñas o asignando usuarios a determinados módulos del sistema, y por otro lado, tampoco puedo excederme en esas medidas de control porque terminan siendo molestas. Por ejemplo, que todo el tiempo salten carteles o que no permita realizar tareas si no todo el tiempo estar dando permisos. Y en cuanto a cuando me habla de aplicar estándares para garantizar la calidad en los proyectos de inversión, está como refiriéndose a las características de un producto, por ejemplo, del desarrollo de un producto, la calidad en los procesos productivos que se van a realizar y en la dirección de esos proyectos, ¿sí? Acá sigue con ejemplos que las amenazas más comunes en los sistemas de información pueden ser las fallas de hardware, las fallas de software, acciones del personal, como les decía, que tengan que cometan sabotaje o hurto, penetración de acceso a terminales, robo de datos, servicios o equipos, que se produzcan problemas electrónicos, un cambio de programas, errores de usuario, problemas, bueno, justamente lo que tenemos que hacer es buscar las herramientas como para, si suceden todos estos tipos de fallas, estar prevenidos o estar atentos y alertas a eso. Como les decía hoy en un ejemplo que les di, si se produce un incendio, tener la precaución de, por ejemplo, lograr que los backups se vayan realizando en una nube. Entonces yo sé que por más que se destruya ese sistema, no voy a perder la información. En cuanto a la seguridad en el procesamiento electrónico, que es de lo que estamos hablando, el control interno de cualquier empresa debe prever mecanismos para la protección de los datos contables, los cuales son considerados un activo valioso para la misma, ¿sí? También es necesario considerar el grado de seguridad en otros niveles, como por ejemplo el software de base y el hardware. Si el grado de seguridad en alguno de estos niveles no es el adecuado, la aplicación podrá ser atacada por más que ésta posea un excelente nivel de seguridad. Y esto está referido a todo lo que dijimos, como crear contraseñas, tener personal idóneo, eh, no dar el acceso a cualquier persona,
todos estos ejemplos ya los fuimos viendo, ¿sí? Y también como para y adentrar más en el tema de la seguridad, esta contempla seguridad física y seguridad lógica, ¿bien? Se refiere a los controles, bueno, después, en cuanto a física, también la podemos denominar, perdón, seguridad física y ambiental, que se refiere a los controles y mecanismos de seguridad dentro y alrededor del área de informática, así como a los medios de acceso remoto al mismo, implementados para proteger el hardware y medios de almacenamiento de datos, ¿sí? La seguridad ambiental consiste en los procedimientos para controlar que los efectos ambientales no perjudiquen el procesamiento, los equipamientos y el personal. Bueno, acá podemos volver al ejemplo de que sí, de tener el alarma en cuanto a los incendios para que me proteja el sistema, o por ejemplo cuando hay tormentas o interrupciones eléctricas que ya se generen automáticamente esos resguardos como para no perder información que sea importante. Siguiendo con esa seguridad física, ¿cuál es el objetivo? La protección del edificio, de la instalación central de computación contra accesos no autorizados, la protección de terminales y computadores personales contra usos no autorizados o robos, y mantener un ambiente en el que los equipos de procesamiento de datos de usuarios puedan trabajar en forma continuada. Eso es todo lo físico, que sería que la empresa puede reforzar como para que no sucedan pérdidas que no estaban previstas, digamos. En cuanto a la seguridad lógica, esto sí consiste en la aplicación de barreras y procedimientos que resguarden el acceso a los datos, y solo se permite acceder a ellos a las personas autorizadas para hacerlo. Entonces, estos ataques se podrían clasificar en corrupción de datos, cuando la información que no contenía defectos pasa a tenerlos; negación de servicios, servicios que deberían estar disponibles no lo están; filtración de datos, sería aquellos que llegan a destinos a los que no deberían llegar, ¿sí? Entonces acá es donde renace la importancia de que el personal que esté capacitado y en esa función sea de confianza y sea que tenga los conocimientos necesarios para la realización de esas tareas, ¿sí? ¿Cuáles son los objetivos con una seguridad lógica? Restringir el acceso a los programas y archivos, que la información transmitida sea recibida solo por el destinatario al cual ha sido enviada, y que sea la misma que ha sido transmitida, que no, o sea, que no se pueda vulnerar. Bueno, ya hablamos un poquito de los backups, que es lograr el resguardo de esa base de datos o de esa información. Cualquier estrategia de copia de seguridad empieza con el concepto de almacén de datos, y las copias de seguridad deben ser almacenados de alguna manera y organizados con algún criterio. ¿Cuál es la utilidad de los backups? Recuperarse de una catástrofe informática, recuperar una pequeña cantidad de archivos que pueden haberse eliminado accidentalmente. En el ejemplo que yo les había dado, sería que esté establecido que cada media hora automáticamente la computadora vaya haciendo un backup en una nube. Cuando les hablo en una nube sería como en internet. Entonces de esa manera no hay forma de que la pérdida sea grande cuando suceda algún imprevisto, ¿sí? El impacto de la Jani, informatización. te interrumpo, agrego una cosita. ¿Sí? Con relación a eso último que mencionó la contadora, ¿sí? Por ejemplo, se puede trabajar con aplicaciones que hacen el resguardo directamente en la nube. Y, por ejemplo, si ustedes si ya habrán trabajado tal vez con Google Drive o con la aplicación de Dropbox,
Por ejemplo, Dropbox tiene la función de que ustedes pueden trabajar en un archivo y lo van guardando en una carpeta dentro de su computadora. Eso a medida que se va sincronizando con la nube, se va actualizando. Pero si por algún motivo eliminaran ese archivo, en la nube que tienen, podrían llegar a recuperar tal vez incluso una versión anterior de ese archivo. Eso nomás era. Sí, está buena también la aclaración porque hoy en día yo sé que ustedes ya se acostumbran a trabajar con este tipo de, sería de archivos compartidos, entonces lo van editando y automáticamente se va guardando. Entonces, en cuanto al impacto de la informatización dentro del proceso contable, ¿dónde impacta en la segunda etapa del mismo? Captación de datos, procesamiento de datos y salida de la información. ¿Sí? Bueno, después tenemos Yani, estamos en componentes. hora. Sí, eso estaba viendo y justo les iba a decir que todo lo que sigue acá, fíjense que son cuadritos que les va mostrando las diferencias de ese impacto si yo tengo el medio manual o el medio electrónico. Y tanto en lo que hace al plan de cuenta, los asientos tipo. Así que estos ya son más bien ejemplos. Inclusive lo tienen, así que acá no estaríamos agregando mucho. En todo caso, todas lo miran y las dudas que les surjan después nos consultan, ¿sí? Creo que por lo menos pudimos ver todo el desarrollo de esta unidad y esperamos que les hayan sido suficientes los ejemplos. Las dudas que tengan, chicos, o preguntan ahora un ratito antes de terminar o bien en el foro, como siempre, los invitamos a que participen. Lo que le quería aclarar, ya habrán visto que abrí un debate de foro para el dictado de clases, ¿sí? La idea de ese foro, que ya lo dejé ubicado en la parte general, es que, bueno, es ir avisándoles si se agregan o si se hace, qué es lo que vamos a ir viendo en las clases. Pero la idea sí, no sé si es que están entendiendo todo y somos muy buenas explicando, o les está faltando sentarse a estudiar o ver. Vayan haciendo por favor las preguntas, no se queden con las dudas, por más que crean que es una duda tonta, pregunten igual, ¿sí? Que nosotros estamos dispuestos para responder y tratar de solucionar los inconvenientes ahora. ¿Ah? Una Y cosita bueno, nomás, Lore, sí. para la clase de que viene el 8.2 era el que tienen que mirar, bueno, que traten de mirar por lo menos el enunciado. La clase que viene vamos a desarrollar 8.5 y 8.6 en principio, que son los teóricos, y después sí vamos a hacer el ejercicio práctico, que sería 8.2, 8.3 y 8.4 en ese orden. El ejercicio 8.2 tienen que resolver ustedes en la casa el ejercicio y vamos a empezar a ver el software contable para poder para poder desarrollar ese ejercicio en el software. Bueno, les vamos a dejar ahí en ese foro que abriste lo que vamos a desarrollar la clase que viene como para traten por lo menos de ver el enunciado. Bueno, chicos, los Perfecto. despedimos, que Nos tengan vemos, un buen buen fin de fin semana. de semana. Chao, Chao, chao. profesoras. Buen fin de semana. Gracias, Lautaro.